Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos cada día martes. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, Argentina. Y en este caso el título de la reflexión es el siguiente: el infierno está lleno de buenas intenciones. Y dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 16, versículo 1, versión Reina Valera 1960. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y también el mismo pasaje en la traducción Dios habla hoy dice: los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Hace ya un tiempo atrás falleció un conocido cantante cristiano llamado Julio Melgar. Pero durante el periodo de su enfermedad fueron muchos los cantantes también cristianos que se acercaron a él declarando y decretando sanidad para la vida de Julio Melgar, sanidad para ese cáncer, declarando vida para él. Hasta también una famosa cantante pudo orar a Dios y decir que no iban a aceptar un no como respuesta de parte de Dios en cuanto al pedido de sanidad para ese cuerpo enfermo, en cuanto al pedido de un milagro para la vida de dicho cantautor. Solamente un pastor pudo, a través de un mensaje que Dios le dio, acertar en cuanto a cuál era el destino de ese cantante y que Dios había determinado que ese cantante iba a partir al cielo con Jesús. Fueron muchos los buenos augurios, los buenos deseos, las buenas intenciones manifestadas, ya que muchos llegaron hasta en la casa de Julio Melgar con buenas intenciones y comenzaron a orar y a declarar vida para esa persona. Sin embargo, como hemos leído en la palabra de Dios, dice que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de el Señor es la respuesta de la lengua. Del hombre son los planes del Señor, mas la palabra final la tiene el Señor. El Señor tiene la última palabra en todo. ¿Y por qué nuestros planes, nuestros deseos, nuestros buenos augurios se ven frustrados muchas veces? La palabra de Dios nos dice en Salmos capítulo 94, versículo 11, en la Nueva Traducción Viviente: el Señor conoce los pensamientos de la gente, sabe que no valen nada. El Señor conoce los pensamientos, conoce que los pensamientos del ser humano en muchos casos son vanidad, son vanos los pensamientos del ser humano. Mateo 15, 18 en la Nueva Traducción Viviente dice: pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. El corazón del hombre está contaminado desde la caída del ser humano en el huerto del Edén. Desde allí entró en el ser humano el pecado, y todos los hombres de allí en más pecaron. Y dice la Biblia que todos los hombres están separados de Dios y que el corazón del ser humano es engañoso y es perverso también.
Por tanto, por más que al parecer salgan buenas intenciones de nuestro corazón, solamente esas intenciones terminan siendo malos deseos, terminan siendo malos pensamientos, porque son buenas intenciones a nuestra comprensión, a nuestros ojos. Sin embargo, Dios sabe que de nuestro corazón no puede salir nada bueno y que de nuestro corazón sale lo que nos contamina verdaderamente. Todos los actos de maldad que con frecuencia observamos, tenemos conocimiento, nacen en el corazón engañoso y perverso del ser humano. Y por más buenas intenciones, entre comillas, que tengamos, la palabra final la tiene el Señor. En su palabra, el Señor demanda dos cosas de nosotros. Antes que escuchar de nosotros nuestras buenas intenciones, nuestros buenos augurios o declaraciones sobre nosotros mismos de cuán buenas personas somos, Dios demanda dos cosas de nosotros en primer lugar, antes que todo. Y lo primero que Dios demanda de nosotros es creer. Segunda de Corintios 4:13 dice en la Nueva Traducción Viviente: sin embargo, seguimos predicando, porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Lo primero que debemos hacer antes de desear algo, antes de manifestar nuestros deseos, es creer en Dios y después hablar. Esto es lo que el apóstol Pablo había entendido, que Dios exigía de él que creyera en él. Pablo pasó tiempo de su vida sin creer en Jesucristo, sin creer que Jesucristo era el Mesías, y perseguía a todo aquel que manifestaba su fe en Jesús, creyendo que él estaba haciendo algo bueno, creyendo que sus intenciones eran buenas. Sin embargo, cuando se encontró con Jesucristo, él entendió que todo lo que él estaba haciendo, todas las intenciones que a sus ojos a él le parecían buenas, partían de un corazón engañoso y perverso. Pero desde allí, Pablo comenzó a creer en Jesucristo y comenzó a hablar, pero porque antes creyó en Dios. Juan 3:16 nos dice en la Nueva Traducción Viviente: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que de nuestra vida puedan nacer buenas intenciones, buenos deseos, puedan salir de nuestra boca palabras que edifiquen, que sean constructivas para otros, palabras de justicia, debemos creer en aquel que es la justicia, en aquel que justifica, en aquel que es santo, en aquel que nos ama. Debemos creer en Jesús, porque Él es el que cambia, el que transforma nuestra vida, es el que quita ese corazón de piedra que hay en nosotros y nos da un corazón de carne. Hechos 16, 27 al 31
nos relata la situación que vivió un carcelero, aquel encargado de cuidar de los presos. Y decía en el versículo en la Nueva Traducción Viviente, Hechos 16, 27 al 31, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «Detente, no te mates, estamos todos aquí». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa». El carcelero creía que lo mejor para él, a partir del terremoto que había ocurrido en la cárcel, y que él creía que todos los presos habían escapado, él creía que lo mejor para él era quitarse la vida. Quería hacer justicia por mano propia, pero contra su propia persona. Se sentía un fracasado, se sentía que había fallado, que no había cumplido bien su trabajo y que lo mejor era quitarse la vida para alivianar a su familia de esta carga pesada que él creía que su familia llevaba juntamente con él. Él creía que sus hijos lo iban a ver como un fracasado y que lo mejor que él podía realizar era tomar su espada y ponerle fin a su existencia en este mundo. Sin embargo, Pablo le dijo: «No te hagas ningún daño porque aún estamos aquí». Entonces Pablo le dijo: «No es lo mejor esto que tú estás pensando hacer, sino que lo mejor para tu vida es creer en el Señor Jesús para alcanzar salvación». Eso era lo mejor. Y cuando él creyó en Jesús, su vida y la vida de su familia cambió. De querer quitarse la vida, pasó de un momento a otro a llevar a Pablo y Silas a su casa para compartir el evangelio con su familia y que su familia también creyera en Jesús y alcanzara salvación. ¿No es lo mejor ponerle fin a nuestra vida, ponerle fin a nuestro sufrimiento en este mundo? Lo mejor es creer en Jesús, ya que después de esta vida hay otra vida que Jesús nos regala y que es la vida eterna, la vida en el cielo. El ser humano tiene en su corazón eternidad, pero esa eternidad puede tener dos destinos: cielo o infierno. Este hombre podría haberse quitado la vida y haber partido al infierno, creyendo verdaderamente que eso que estaba por hacer era lo mejor. Pero sin embargo, el destino de su vida cambió cuando creyó en Jesús. A veces creemos también que el decirnos a nosotros mismos o decirle a otros que somos hijos de Dios, que somos buenos, eso es verdad. Sin embargo, Mateo 3:9 dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente: «No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham
de estas piedras. El creer que nosotros somos hijos de Dios por el solo hecho de visitar una iglesia domingo a domingo, por el solo hecho de ser una buena persona o por el solo hecho de ser hijo de padres cristianos, es un error, ya que solamente el creer en Jesucristo y recibirlo en nuestro corazón nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, que es lo que dice Juan 1:12 en la Reina Valera 1995. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer en Cristo es lo que Dios demanda de nosotros. Y también creer en su palabra. Primera de Juan 5:13 dice lo siguiente en la versión Reina Valera 1995. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Creer en la palabra de Dios nos lleva a salvación y seguir creyendo en la palabra de Dios nos lleva a seguir creyendo también en Jesucristo, porque el Evangelio se revela por fe y para fe. Las Escrituras nos llevan a Cristo y también las Escrituras, el creer en ellas, nos ayuda a permanecer en Cristo. Y todo aquel que permanece en Cristo lleva verdadero fruto. Pero no solamente es creer en Cristo y en su palabra, sino que también debemos, en segundo lugar, orar. Marcos 11:22 al 24 dice lo siguiente en la Reina Valera 1995. Tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Muchos malinterpretan este texto y dicen que cualquiera cosa que nosotros digamos creyendo va a suceder. Sin embargo, vemos que este pasaje se refiere precisamente a creer en Dios, pero para que podamos alcanzar lo que anhelamos, lo que deseamos, debemos orar a Él. Por eso dice, por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es la oración el medio para obtener la satisfacción de nuestras necesidades, para tener la respuesta a nuestras peticiones. Si creemos, vamos a orar y vamos a recibir. Pero se trata de la oración. Declarar y decretar no es orar. Es algo muy diferente orar, porque el declarar y decretar reconoce a la persona como aquella que tiene la última palabra, pero la oración reconoce a Dios como aquel que tiene la última palabra. Y Mateo 6 del 7 al 8 nos dice en la Reina Valera 1995, y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos,
porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Muchos piensan, y de hecho hace un tiempo atrás, muchos creyentes rodearon un hospital y comenzaron a. Pero cuando escuchábamos sus oraciones estaban basadas en dos pilares: en declarar y decretar. Y como les decía antes, la última palabra para ellos estaba en ellos mismos y no en Dios. Y muchos que estaban enfermos no fueron sanados. Otros murieron y se sintieron desilusionados por todo esto, porque declaraban y decretaban vida, sanidad, milagros, pero muchos no recibieron milagros y se desilusionaron. Pero declarar y decretar no es orar, porque se utilizan por medio de declaraciones y decretos vanas repeticiones. Y eso no es orar a Dios. La oración reconoce a Dios como autoridad y no al hombre. La oración nos lleva a un estado de humillación. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice en la versión Reina Valera 1995: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y no solamente es orar sin vanas repeticiones, sino que debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la encontramos revelada en Jesucristo y en su palabra. Por eso Santiago exhortaba a los que estaban orando y decían: ustedes piden, pero no reciben, porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Ellos pedían, pero no para que se hiciera la voluntad de Dios, sino para que se hiciera su voluntad. Pero cuando oramos, debemos someternos a la voluntad de Dios, como se sometió Jesús en Getsemaní, el cual dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Santiago 5, 17 al 18 en la versión Reina Valera 1995 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías oró a Dios, le pidió a Dios que no lloviera, y le pidió a Dios después que lloviera. Pero todo fue por medio de la oración. Elías era una persona como cualquiera de nosotros, pero se sujetó a la voluntad de Dios en todo. Y Dios hizo su voluntad respondiendo a la oración de Elías. Fíjense que Elías no declaró un buen augurio. Incluso en la misma palabra de Dios encontramos allí en Primera de Reyes sobre la vida de Elías, y él dice claramente que no iba a volver a llover sino por medio de la palabra de Dios, reconociendo que Dios tenía la última palabra en todo. Porque el corazón del hombre es el que propone, pero Dios es el que dispone en todas las cosas. ¿Y qué es
lo que Dios pide inmediatamente, que es conforme a su voluntad. Y te hablo a ti, mi amigo, mi amiga, que estás escuchando esta reflexión. Salmo 118, versículo 25, en la versión Reina Valera 1995, nos da la respuesta. Y dice: Jehová, sálvanos ahora, te ruego, Jehová, que ahora nos hagas prosperar. Esa es una oración conforme a la voluntad de Dios. Señor, sálvanos ahora, te pedimos. Es la oración que tú debes hacer en este momento. Tú que en este momento reconoces a Jesús, crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, crees en su palabra, debes orar para alcanzar salvación. Pedirle a Dios que te salve por medio de Cristo. Y te invito a orar conmigo en esta mañana, noche o tarde, en el momento que te encuentres con esta reflexión. Te invito a orar conmigo por medio de las siguientes palabras. Señor Jesús, en este momento vengo a ti y reconozco que mi corazón es engañoso y perverso, y que antes que todas las cosas, para que de mi corazón puedan salir intenciones correctas, debo creer en ti. Por tanto, Señor, creo en este momento que tú eres el Hijo de Dios. Creo en la veracidad de tu palabra y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Me arrepiento, Señor, y te pido perdón por todos mis pecados. Y reconozco que en este momento tú eres el que me salva, el que me libra de la condenación eterna del infierno y el que me da entrada al cielo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has orado con fe, eres salvo, eres hijo de Dios. Y el Salmo 119, versículos 170 al 172 en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: escucha mi oración, rescátame como lo prometiste. Que la alabanza fluya de mis labios, porque me has enseñado tus decretos. Que mi lengua cante de tu palabra, porque todos tus mandatos son correctos. Desde ahora en más, tus deseos, tus intenciones, tus palabras nacerán en el Señor y en sus mandamientos. Tu boca hablará la palabra de Dios, y la palabra de Dios es santa. Por tanto, de tu corazón comenzarán a nacer no tus deseos ni tus intenciones, no tus buenos augurios, sino los deseos y las intenciones que vienen de Dios. Nacerán en ti los proyectos de Dios para tu vida. Así que espero que esta reflexión haya sido de gran bendición para ti. Mi nombre es Hugo Ramini, yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, Argentina, y te invito a que puedas dejarnos tu comentario allí debajo de la reflexión que está publicada en el canal de YouTube de la Iglesia Filadelfia de San Juan, o que puedas visitar nuestra página de Facebook, Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, y hacer clic en el botón de WhatsApp. Dejarnos tus datos, tu pedido de oración, tu comentario, y a la brevedad podremos responder a tu
inquietud. Ha sido un placer poder compartir una nueva reflexión contigo y me despido hasta una próxima oportunidad. Que el Señor te bendiga.